continuación presentaremos algunos ejercicios resueltos sobre campo eléctrico estático. El primero nos dice que dos cargas Q subíndice 1 igual a 2 microcoulomb y Q2 igual a menos 2 microcoulomb se encuentran a una distancia de 10 centímetros y nos pide calcular cuánto vale el potencial en el punto A y cuánto vale el potencial en el punto B. En el índice B nos pide cuál es la diferencia potencial entre los puntos A y B, y en el índice C nos pide cuál es el valor del trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 3 microcoulomb del punto A al punto B. Primeramente se debe esquematizar el diagrama probable, y como acá nos indica, tenemos la carga positiva, la carga negativa, separados por 10 centímetros, y el punto A posicionado a 3 centímetros de la carga positiva y a 7 centímetros de la carga negativa, y el punto B a 2 centímetros hacia la derecha de la carga negativa. Primeramente, siempre es aconsejable colocar los datos para tenerlos disponibles para la realización de todas las operaciones. Entonces, vámonos con el índice A. Nos dice que sobre el punto A actúan dos cargas, ¿no? Tenemos la carga 1 y la carga 2. Y existirán por tanto dos potenciales en A. Su valor será la suma escalar de los potenciales. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que el potencial en el punto A será debido a el potencial producido por la carga 1 más el potencial producido por la carga 2. Haciendo la sustitución de los valores, tenemos que el valor del potencial en el punto A debido a la carga 1 será igual a 600 por 10 a la 3 joules sobre coulomb, o sea, voltios. Haciendo lo mismo análogamente para la carga 2, tenemos que el potencial, como es de esperar, y como la carga es negativa, será igual a menos 257.14 por 10 a la 3 joules sobre coulomb o voltios. Entonces, el potencial en el punto A será igual a 342.86 por 10 a la 3 voltios. Haciendo lo mismo para el punto B, tenemos que el potencial en el punto B producido por la carga 1 será igual a 150 por 10 a la 3 voltios. El potencial producido por la carga 2 será igual a menos 900 por 10 a la 3 voltios. Y el potencial en B tendrá un valor de menos 750 por 10 a la 3 voltios. Entonces, la diferencia potencial entre los puntos A y B será dada por la diferencia entre el punto A y el punto B. Entonces nos va a dar un valor de 1092,86 por 10 a la 3 voltios. Para el trabajo tenemos que, si queremos mover una carga de menos 3 microcoulomb del punto A al punto B, tenemos que la ecuación del trabajo es dada por la carga que multiplica a la diferencia potencial entre los puntos A y B, entonces
como la fuerza es conservativa, entonces solamente se aplica la diferencia, los potenciales en los puntos definidos, que son el punto A y punto B. Vamos a tener que el trabajo será igual a menos 3.276 por 10 a la menos 3 joule, o 3.276 joule. Y recordamos aquí que debido a que el trabajo de una fuerza conservativa no depende del camino seguido para ir del punto A al punto B, sino solamente el valor de los potenciales en el punto exacto. Posteriormente vemos el ejercicio que nos dice que una carga puntual de 5 nanocoulomb está situada en el origen de coordenadas de un sistema cartesiano. Otra carga puntual de menos 15 nanocoulomb está situada en el eje Y a 30 centímetros del origen en el mismo sistema. Y nos pide calcular primero la intensidad del campo electrostático en el punto A, situado en el eje X a 40 centímetros del origen, y el valor del potencial electrostático en el punto A. Nuevamente colocamos los datos que nos da el ejercicio, esquematizamos la ubicación de las cargas y tenemos que la carga 2, como nos dice, la carga 2 está ubicada en el punto, en el eje Y a 30 centímetros, acá 30 centímetros, y nos dice que la carga positiva está ubicada en el origen de las coordenadas y nos da la ubicación del punto A, que está a 40 centímetros del origen. Entonces, con estos valores tenemos que en el punto A existirán dos campos parciales. Estos campos serán, primero, debido a la carga 1 que tenemos en esta posición, y el campo E subíndice 1 y el campo E subíndice 2 debido a la carga Q subíndice 2. Entonces lo que nos piden calcular es la resultante de esta resultante debido a la suma de lo vectorial de los campos E subíndice 1 y E subíndice 2. Entonces, el valor del campo resultante, sabemos que aplicando la ley de los cosenos será igual a la raíz cuadrada de el campo 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado más 2 veces el campo 1 por el campo 2 por el coseno del ángulo beta, ¿no? Tenemos que el ángulo beta es el complemento del ángulo alfa. Entonces, primero calculamos el valor del campo producido por la carga 1. Vamos a tener que el campo será igual a 281.25 newton sobre coulomb. Luego tenemos que 30 centímetros en el eje X y 40 centímetros en el eje X y 30 en el eje Y. Aplicamos Pitágoras y vamos a tener que la distancia será igual a 50 centímetros. Con ese valor ya tenemos para calcular el valor correspondiente al campo eléctrico producido por la carga 2. Entonces tenemos que ese valor será igual a menos 540 newton sobre coulomb. Luego necesitamos encontrar el valor del ángulo beta, también aplicando el arcoseno del cateto
opuesto sobre hipotenusa nos va a dar que es igual a 60 centímetros. Por tanto, el ángulo alfa será igual a 36.86 grados. En consecuencia, el ángulo beta será igual a 180 menos 36.86, teniendo un valor de 143.14 grados. Siempre recordándoles que para obtener resultados satisfactorios es mejor utilizar la calculadora en grados. Entonces volvemos a la ecuación del cálculo del campo eléctrico resultante, y en la aplicación de la ley de cosenos tenemos que este campo eléctrico resultante será igual a 783.41 newton sobre coulomb. Ahora calculamos el potencial en el punto, y este es dado por la ecuación que es una suma escalar de los valores de los potenciales producidos por la carga 1 más el valor del potencial producido por la carga 2. Entonces los potenciales parciales utilizamos la misma fórmula anterior y tenemos que el potencial producido por la carga 1 será igual a 112.5 voltios. Análogamente, para el potencial producido por la carga 2 será igual a menos 240.7 voltios. Por tanto, el potencial en el punto A será igual a menos 129.2 voltios. Posteriormente, en este otro ejercicio, vamos a entrar ya a ver una distribución de cargas. Estas son 4 cargas de 10 microcoulomb, menos 8 microcoulomb, 5 microcoulomb y menos 3 microcoulomb, y están ubicadas en los vértices de un cuadrado del lado 5. Entonces primero tenemos que imaginarnos y graficar este cuadrado y colocar en los vértices comenzando Q1, Q2, Q3 y Q4, y nos pide que determinar el potencial en el centro geométrico del cuadrado, o sea en el punto A. Nos pide encontrar el punto A y la energía almacenada en el sistema. El potencial en el punto A será la suma de los potenciales parciales, o sea, potencial producido por la carga 1 más el potencial producido por la carga 2 más el potencial producido por la carga 3 más el potencial producido por la carga 4, nos va a dar el potencial total en el punto solicitado, que es el centro geométrico del cuadrado. Entonces, del triángulo Q1, Q2 y Q3 determinamos, o sea, del triángulo Q1, Q2 y Q3 determinamos la distancia entre Q2 y Q4, Q2 y Q4, cuya mitad será la distancia de separación entre la carga y el centro geométrico del cuadrado. Por Pitágoras tenemos que la distancia entre Q2 y Q4 será igual a la raíz cuadrada de la distancia entre Q2 y Q3 más al cuadrado más la distancia entre Q3 y Q4 al cuadrado. Entonces tenemos que esa distancia será igual a 0.07 metros o 7 centímetros. Posteriormente tenemos que la distancia al centro geométrico, estas 4 distancias son iguales, R1 igual a R2 igual a R3 igual a R4, que dividido por 2 será igual a 0.07 metros, dividido entre 2 será igual a 0.035 metros o 3.5 centímetros. Entonces calculamos los valores de los potenciales producidos por cada carga y tenemos que el cálculo del potencial en el
centro geométrico será igual a la suma de los potenciales parciales, y tenemos que este valor será igual a 1028.57 voltios. En el ítem B nos pide la energía potencial total. Esta será igual a la energía potencial producida por la carga Q1 por las energías potenciales parciales. Y aquí tenemos las ecuaciones que nos van a dar las energías potenciales parciales, ¿no?, producidas entre las cargas Q1, Q2, Q2, Q3, Q3, Q4 y Q subíndice 4 y Q subíndice 1. De esta manera tenemos que la energía potencial producida entre las cargas Q1 y Q2 sería igual a menos 14.400 por 10 a la menos 3 joule. La energía potencial producida entre las cargas Q2 y Q3 sería igual a 7.200 por 10 a la menos 3 joules. La energía potencial entre Q3 y Q4 sería igual a menos 2.700 por 10 a la menos 3 joules. Y la energía potencial entre las cargas Q4 y Q1 será igual a menos 5.400 por 10 a la menos 3 joules. Y la energía potencial total será igual a menos 29.700 por 10 a la menos 3 joules. Cuando la energía potencial es negativa, quiere decir que el sistema es el que nos está dotando el valor de la energía. Entonces, que nos aparezca una energía potencial eléctrica negativa nos pone de manifiesto que las 4 cargas han sido introducidas en el campo eléctrico. Esto implica un trabajo de menos 29.700 por 10 a la menos 3 joules, lo que nos dice que el trabajo lo hemos realizado nosotros contra el campo. Siguiendo, el próximo ejercicio nos dice que nos pregunta qué potencial existe en la superficie de una esfera de 45 centímetros de radio cargada con 25 microcoulomb. Entonces el potencial, tenemos la esfera, tenemos un radio de 45 centímetros y su carga de 25 microcoulomb. Nos pide entonces el potencial en la esfera. Aplicando la fórmula, tenemos que el potencial será igual a la constante de proporcionalidad por la carga sobre el radio. Aplicando directamente la fórmula, tenemos que el potencial será igual a 500 por 10 a la 3 voltios. Próximo ejercicio nos dice que dos pequeñas esferas conductoras de radio R1 igual a 1 centímetro y R2 igual a 2 centímetros se encuentran cargadas con cargas Q1 igual a 2 nanocoulomb y Q2 igual a menos 5 nanocoulomb respectivamente. Si la distancia que separa su centro es de 2.6 metros, determinar el módulo de la fuerza electrostática que ejerce una esfera sobre la otra. Esta ya nos indica cómo debemos tratar para encontrar esta fuerza. Entonces, tenemos los datos, las distancias, R1 igual a 1 centímetro, igual a R2 igual a 2 centímetros, Q1 igual a 2 por 10 a la menos 9 coulomb, Q2 igual a menos 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Tenemos las esferas, esfera 1, nos proporciona la esfera 2, entonces tenemos que, al ser las cargas de signo contrario, las esferas interaccionan entre ellas creando fuerzas de atracción, y de esta manera colocadas en el croquis
La certificación de esta fuerza la determinará la ley de Coulomb. La esfera grande tiene una influencia sobre la esfera pequeña en F1 y la esfera F2, y la esfera pequeña una fuerza F2 sobre la esfera grande. Aplicando la fórmula del cálculo de la fuerza entre dos cargas puntuales y sabiendo que esta fuerza es directamente proporcional a el producto de las cargas en cuestión e inversamente proporcional a la distancia que las separa, tenemos que el valor de la fuerza producido por la esfera 1 será igual a 13.31 por 10 a la menos 9 coulomb. Análogamente para la fuerza 2 tenemos que esta será de 13.31 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, como era de esperar, la fuerza electrostática tiene el mismo módulo en ambos sentidos, o sea, en los dos sentidos de atracción. Posteriormente, el siguiente ejercicio nos dice que se tienen dos cargas fuente, Q sub índice 1 igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb y Q2 igual a 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb, como se muestra en la figura. Y nos pide calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Entonces nos coloca el punto P a 1 metro hacia la derecha de la carga 1 y 2.5 metros a la izquierda de la carga Q sub índice 2. Entonces armamos nuestra información, los datos. Aquí tenemos para determinar el sentido del campo 1 y el campo 2, se toma una carga de prueba positiva y se analiza si hay atracción o repulsión en este punto con respecto a las otras cargas. El sentido del campo eléctrico coincidirá con el de la fuerza eléctrica. Entonces aquí tenemos que colocamos una carga de prueba en el punto P y tenemos que esto nos va a generar, como es positivo, el campo 1 será atraído por la carga 2, o sea, tendrá el sentido de la fuerza, y en el caso siendo la carga positiva de prueba más la Q sub índice 1 que es positiva, la fuerza será de repulsión. Entonces el campo eléctrico 2 será en el sentido hacia la derecha de la carga 1. Por tanto, la intensidad del campo eléctrico en el punto P será igual a la suma de los módulos del campo eléctrico 1 más el módulo del campo eléctrico 2. Tenemos la ecuación del campo eléctrico, hacemos la sustitución de los valores y tenemos que el campo eléctrico producido por la carga 1 hacia la carga de prueba será igual a 45.000 newton sobre coulomb. La carga L negativa nos va a generar un campo eléctrico de menos 3.600 newton sobre coulomb, y haciendo la suma de los módulos tenemos que este valor será igual a 48.600 newton sobre coulomb. Y así hemos hecho algunos de estos ejercicios que nos sirven para esclarecer y aplicar las fórmulas adecuadamente de acuerdo a los requerimientos y planteamientos que hace cada ejercicio.